Mi nombre es Alberto Dimas, tengo 21 años, vivo en Barranquilla y nací en Barranquilla. Sin embargo, me crié en un municipio del departamento de Sucre, se llama Los Palmitos, y pues desde los 6 años hasta los 16 viví allá, y pues yo me siento un poquito más de allá y me siento más autóctono, identificado con las costumbres del pueblo. Y pues un lugar muy bonito, pues tristemente golpeado por el conflicto armado y por la influencia paramilitar que existe en el departamento, y pues se rescata todo aquello, el arte folclórico que existe alrededor de las personas. El clima es súper chévere, el ambiente, los paisajes, todo muy bonito, y la calidad humana que hay de la gente, más allá de toda esa etapa que tuvo que vivir de violencia, es una característica que se puede recalcar mucho, que la gente tiende a ser un poco muy empática con las personas aunque no se conozcan, a pesar de haber sido golpeada fuertemente por la violencia. Viví desde los 6 hasta los 16 años, 6 años, aproximadamente 10 años más o menos. Terminé todos mis estudios de básica, primaria y secundaria allá, y pues me siento más allá por el hecho de que pues durante 10 años que viví pues tuve muchas experiencias, tanto personales como colectivas, con amistades y familiares, que fueron muy significativas y han marcado muchas cosas de mi vida en lo personal, y que me han hecho como que formarme en ese ser que tanto busca uno como individuo formarse. El hecho de que yo me encuentre en Barranquilla, pues temas de persecución política en realidad. El hecho de ser joven y ser activista, y más cuando tú luchas por los derechos y más de la circunscripción de víctimas del conflicto, es un tema muy delicado, por lo menos en el departamento. Entonces el hecho de hacer activismo dentro del pueblo, reclamando los derechos de las víctimas, eso hizo de que la familia se viera pues desplazada nuevamente. Nosotros somos desplazados por la violencia de los Montes de María, reubicados en los Palmitos Sucre, y el hecho de que mi familia hiciera activismo pues nos comprometió a salir nuevamente de ese lugar donde fuimos reubicados, por el tema de que a la gente que tiene allá pues el control paramilitar no les gustara el hecho de que estuviéramos reclamando los derechos, y pues nos tocó salir del pueblo. Pues los que vivieron directamente el tema fueron mi abuelo, mi abuela, bisabuelo, bisabuela, y los hijos de mi abuelo, que son mis tíos y mis tías y mi mamá. Ellos fueron quienes sufrieron directamente la violencia en los Montes de María, y algunos familiares vivieron lo que fue la masacre del Salado también. Yo creo que hasta el día de hoy, pues, mucha gente de mi familia no ha logrado subsanar esos temas psicológicos de por medio que existen. El hecho de vivir un poco como con miedo de hacer política, porque pues tengo el privilegio de decir que vengo de una familia que hace política, y es muy complejo el hecho de que no se sientan seguros al momento de actuar en pro de los beneficios colectivos de la gente, porque no hay garantías realmente de derechos humanos para desenvolverse dentro de una sociedad. Yo diría que pues, de por sí nacer es un acto político, y cuando tú naces y lloras estás reclamando algo, tienes hambre, estás haciendo política prácticamente. Todo se basa en política en la sociedad prácticamente. Entonces yo le doy mucha importancia, porque de alguna u otra forma nos han hecho creer que la política es netamente algo aquello electoral, algo que se ve cada 4 años, cuando no es así. Entonces ser activista político y trabajar en pro de las comunidades vulnerables ha sido muy significativo, en el hecho de que pues he logrado estar con mucha gente, víctimas y no víctimas, y trabajar con ellos de la mano y crear procesos de bases que han ayudado de alguna u otra forma al fomento de la educación, de las artes, y ver que esa comunidad va creciendo poco a poco gracias a estos procesos es muy gratificante. Pues todo comenzó en el 2013. Mi abuelo empezó como que a fundar una especie de organización campesina, de campesinos que venían desplazados de distintos lugares y estaban ubicados en el municipio. Y pues ahí fui criándome al calor de las discusiones, de la lucha popular que se venía llevando en ese momento en el municipio, con varias dificultades, sí. Entonces me fui formando, involucrando un poquitico más en este mundo de la política, el activismo y la defensa de los derechos humanos primordialmente, que era lo esencial en ese entonces con lo que se luchaba en el pueblo, el respeto a la vida, la democracia y la paz como las banderas principales. Bueno, impactó pues de manera negativa, pero uno siempre trata de buscarle la parte positiva absolutamente a todo. Creo que es muy optimista de mi parte el hecho de buscarle algo positivo, algo que afectó muchísimo a mi familia y a mí personalmente. Y pues yo demoré alrededor de 2 años y medio en terapia, porque era muy complejo asimilar el hecho de que desde tan joven uno siga siendo violentado por parte de grupos al margen de la ley, simplemente por tratar de buscar un cambio y que sea positivo. Entonces, pues más que todo porque uno como víctima reconoce cuáles son las problemáticas de nuestros territorios. Como víctimas pues sabemos que más del 90% de los latifundistas en Colombia tienen sus tierras gracias al derramamiento de sangre campesina.
O sea, que esa gente posee grandes tierras es por los millones y sin número de campesinos que desplazaron por la violencia y los vínculos con el paramilitarismo. Entonces sí me ha afectado muchísimo, estuve en terapia asimilando ese hecho de que no puede ser uno libre porque no existe la libertad, y menos cuando uno pues tiene tendencias políticas alternativas o de izquierdas como le llaman. Entonces ha sido muy complejo el hecho de asimilar la violencia como tal de lo que sucede y lo que sigue sucediendo y ya lo que pasó. Pues mi meta, que es quizás mi anhelo más grande, es llegar a una Colombia con una conciencia social, una conciencia colectiva más que todo. Porque es muy fácil hablar de la conciencia y que cada quien tome conciencia, pero no muchos tienen conciencia colectiva, que es el hecho de mirar todo de una forma de que todos tengamos los mismos beneficios, donde si aquel está bien, yo estoy bien. Entonces la conciencia colectiva es una vaina muy difícil y a mí sí me gustaría ver una Colombia con justicia social y con conciencia colectiva, conciencia de clase y política, de que giremos en una sociedad donde todos tengamos los mismos beneficios sin que haya ningún distintivo por el número de pluralidad cultural que existe, y de que haya una convergencia entre todos los sectores de la sociedad y que se pueda vivir en tranquilidad y con mucha paz. Pues yo creo que le estoy aportando el hecho de hacer política desde los distintos espectros que he estado, como en la secundaria cuando estuve en el colegio, fundando un movimiento estudiantil secundarista en el municipio, en la universidad con los trabajos que he desarrollado con la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarias ASEU, y también desde las comunidades, con un colectivo en el que fui cofundador, en el que ya no pertenezco, Colectivo Juvenil Soñar No es Delito, donde hemos llegado a las comunidades y pues le hemos hablado un poco sobre las problemáticas y cómo se pueden sobrellevar, haciendo talleres de formación política, talleres de derechos humanos, talleres de diversidad, mujer, género, derechos reproductivos. Entonces estamos aportándole y les sigo aportando en ese sentido el poquito del granito de arena, llegando a la gente y tratando de hacer actividades lúdicas que hagan que tomen un poquito más de conciencia sobre la situación del país y pues poder trabajar con esa gente. Yo creo que aún no, y el hecho de que seamos víctimas nos sigue revictimizando el hecho de que no tengamos la libertad de hacer política, que es lo que más reclamamos, y más que todo de que ser joven y joven víctima en Colombia es más complejo aún, porque de por sí si un joven sale a una manifestación, una protesta social, ya tiene un sinnúmero de estigmas encima. Y entonces ser víctima y exigir de que se cumplan todos aquellos los derechos que están plasmados en el decreto, es más complejo aún. Entonces, es decir, si ya tienes todo, ¿para qué quieres más? Y aún no hemos logrado ser como reparados completamente. Pues mi mensaje sería siempre pues, la defensa como lo mencioné anteriormente, una de las banderas principales, la defensa de la vida, la paz, la democracia, la libertad y el respeto hacia todas las características y diversidades que existen en el país. Entonces sería eso, y también un llamado a la insurrección. Sí, mucha gente dirá que es ilógico que una víctima haga un llamado a la insurrección, pero es porque hay un concepto errado respecto a lo que significa, porque ser insurrecto es ir en contra de todo aquello que está mal. Entonces mi llamado a la juventud víctima es ir en contra de todo aquello que nos está afectando de alguna u otra forma, que se nos permita tener espacios de participación, de que no solamente seamos los jóvenes que pues salgamos a una marcha, por decirlo así, digamos tenemos esto mal, hay que cambiarlo, sino que también se nos vincula a los procesos de discusión y construcción, porque sí, listo, nos dan alguno que otro espacio, pero también necesitamos espacios de construcción donde se nos vean involucrados directamente en la construcción de políticas públicas que nos beneficien a nosotros como jóvenes, y como víctimas pues que también tengamos políticas públicas un poco más óptimas que nos beneficien como tal.